Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la difusión de la información. ¿Cómo es que la información va viajando a través de las diferentes estructuras de una organización? Las organizaciones, sin importar ni su tamaño, ni su giro, ni el número de empleados que contengan, tienen dos tipos de estructuras que conviven de manera cotidiana, directa, todo el tiempo dentro de ellas mismas. Ellas son las estructuras informales y por el otro lado tenemos las estructuras formales. Las estructuras informales son todas aquellas relaciones que se van a dar dentro de la organización y que tienen que ver con lazos afectivos, rechazos o bien aceptación. Quiero decir, cualquier relación de amistad, cualquier relación de antagonismo que se dé y que se origine dentro de las organizaciones forman parte de las estructuras informales. A través de una estructura informal, evidentemente, yo puedo y debo de utilizarlas. ¿Para qué? Para también ir de alguna manera difundiendo mi cultura organizacional y absolutamente cualquier otro mensaje que yo necesite enviar en mi organización. Las estructuras informales, por lo tanto, van teniendo de alguna manera una fuerza importante dentro de las organizaciones, sobre todo dependiendo del estilo de dirección que cada una de ellas tenga. Evidentemente, en un estilo de dirección de sistemas sociales o bien de relaciones humanas, las estructuras informales van teniendo mucho más fuerza y también mucho más poder. ¿Qué quiero decir? Que en una empresa en donde estamos regidos por estilos de dirección de relaciones humanas, quiero decir, en una empresa en donde lo más importante es cómo se siente el empleado, cómo está y evidentemente la motivación, la autorrealización que él obtenga, las estructuras informales van rompiendo todas las capas que hay arriba de ellas y a su alrededor. ¿Para qué? Para establecerse como únicas poseedoras del poder de la información. Quiero decir que en una estructura informal, en una empresa con este estilo de dirección, cada una de las relaciones que se van generando van mucho más allá del nivel jerárquico dentro del organigrama en donde se encuentren ubicados los individuos involucrados. De esta forma, digamos, el asistente de mercadotecnia puede tener una relación de amistad que le permita tener un acceso a mucho mayor poder y mucha mayor información, porque su amistad es directamente con el director del departamento de finanzas. Si yo analizo las estructuras informales, me voy a dar cuenta que es importante que al menos las tenga ubicadas. Bien, esto de las estructuras informales lo vamos a retomar un poco más adelante. Por el momento, lo que me interesa mucho es que hablemos de las estructuras formales. ¿Qué es una estructura formal? Una estructura formal es aquella relación que se genera y que se establece de manera oficial, institucional dentro de la organización. Es decir, todas aquellas relaciones laborales en donde se respeta de manera directa y de manera real la relación a nivel organigrama. Estos de los organigramas, señores, es importante que nosotros lo analicemos y lo estudiemos, porque resulta ser que los organigramas no son correctamente leídos, interpretados y entendidos por la mayoría de los empleados. Pero mira, antes de entrar de lleno al concepto de organigrama, yo tengo que entender primero un ícono muy importante, ¿no? Un ícono fundamental en cuestiones de comunicación. Cuando yo veo, como lo pueden ver ustedes ahorita en su pantalla, en su monitor, una línea que tiene solo una direccional, de lo que estoy hablando es de información. La información, señores, es únicamente el mensaje que yo envío. Evidentemente tiene un objetivo, evidentemente tiene un efecto, evidentemente tiene una condicionante y sin embargo lo que no hay es la retroalimentación. Es decir, cuando yo hablo de información, únicamente me concentro en enviar el mensaje. Lo que pase después, la respuesta del receptor hacia mí, esa en realidad ya no me importa. Si yo estoy hablando de esto, entonces necesariamente estoy hablando de información.
para que yo hable de comunicación, necesariamente debo de tomar en cuenta que la flecha debe de tener dos direcciones, es decir, yo envío el mensaje y recibo una respuesta. Y no solo la recibo, sino que además como emisor la tomo en cuenta, me importa, veo qué pasa, la analizo, la entiendo, hasta sus últimas consecuencias, con toda la profundidad que se requiere. Cuando hablamos de estructuras formales, necesariamente tenemos que entender que estamos hablando de comunicación. Cuando hablo de empresas que van y tienen la intención de convertirse en éxitos, de alcanzar sus objetivos, de entrar a un mercado competitivo y también permanecer en él, necesariamente tengo que hablar de comunicación. Si yo olvido la otra parte, entonces también me estoy olvidando de un elemento fundamental. Sí, ahora bien, las estructuras formales que utilizan la comunicación van haciendo uso también de las famosísimas redes formales. ¿Qué es una red? Una red es un vehículo, es una vía, ¿sí?, que utiliza el mensaje para llegar a el interlocutor o bien al receptor. Para eso, para entender mejor cómo es que se van dando las estructuras formales a nivel de comunicación y cómo es que yo puedo difundir un mensaje de manera más efectiva y asertiva, es que necesariamente debemos de hablar de los organigramas. Los organigramas, ahora sí, vamos a ver cuál es la definición de organigrama. Un organigrama un organigrama es un elemento, parte de la estructura formal de la organización que a mí me permite, a mí quiero decir espectador, receptor, entender primero el funcionamiento de la organización. Segundo, la ubicación de cada uno de sus elementos. Tercero, el nivel jerárquico que cada departamento va teniendo y por lo tanto también la importancia que tiene. Y cuarto, la manera en cómo dentro de esta organización y dependiendo de su cultura organizacional se van dando y desarrollando las redes de comunicación formales. Bien, para que un organigrama funcione y cumple con su objetivo, necesariamente debe de poseer las cualidades necesarias, uno, para que mi empleado las pueda entender e interpretar. Dos, debe de tener un diseño que a mí me permita, a través de una representación sistemática, saber la ubicación de cada uno de los departamentos. Y esto con todas sus características. ¿Para qué me sirve entonces un organigrama? Como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, un organigrama es básicamente una representación sistemática, gráfica, de la división de las funciones. Cuando yo logro saber exactamente en dónde estoy ubicado, y cuando digo yo quiero decir un empleado, cuando yo logro saber como empleado exactamente cuál es la división de las funciones, en dónde me encuentro yo y qué es lo que hace ese departamento en donde yo estoy ubicado, automáticamente sé qué es lo que la empresa está esperando de mí. Cuando yo tengo esta información, otra vez es mucho más fácil que me adapte con mayor rapidez y además es mucho más fácil que haga las cosas como se están esperando que yo haga. Es decir, que el organigrama puede representar para un empleado la ubicación real, geográfica, física y funcional que tiene dentro de la organización. Y de esta manera, él también va a poder tener mucho más información sobre todo lo que representa esta organización. Tú dirás, bueno, esto suena un poco ilógico, ¿no? Bueno, el empleado sabe que él forma parte del departamento de producción, ¿no? En caso de que yo tenga una fábrica pequeñita o mediana o grande, no lo sé, y bueno, pues eso le debe de bastar. La respuesta es no. Cuando yo a mi empleado sí le muestro la totalidad del universo laboral en donde él se desempeña, automáticamente su percepción y su cosmovisión cambian también. Quiero decir que cuando yo al empleado le digo, mira, aquí estás tú, este es el departamento de producción,
Hacia arriba, date cuenta de todo lo que hay. Hacia los lados, date cuenta de con quién te interrelacionas. Y hacia abajo, ve nada más quiénes dependen de ti y qué depende de ti. En ese momento, el empleado es mucho más consciente de su función porque sabe exactamente en dónde está ubicado. Y para eso me sirve el organigrama. Por lo tanto, es una de sus características más representativas. Un organigrama bien diseñado, bien establecido, asertivamente elaborado, es un organigrama que a mí me permite establecer la división de las funciones. De tal manera que no haya forma de que nos confundamos. Quiero decir, a ver, y esto es importante, por favor, que lo veamos desde este lado. Acuérdate de la empatía. Claro, a ver, yo soy el dirigente, yo soy el líder, yo soy el dueño de la empresa y yo tengo perfectamente ubicado en dónde está cada quien. Mucho más cuando estoy hablando de una empresa pequeña, en donde no conozco el organigrama solo por cargo, ni por departamento, sino incluso por persona. Y sí los ubico perfectamente bien, los conozco, he hablado con ellos, yo los contraté, vamos a comer todos los días. ¿Sí? Entonces, eso a mí me da una totalidad de la realidad, del universo en donde estoy trabajando, de donde me estoy desenvolviendo. Sí, bueno, pero que yo lo tenga no quiere decir que lo pueda compartir y transmitir de la misma manera a cada uno de mis empleados. Por lo tanto, sí es importante que a nivel estructura formal, sí cuente con un organigrama en donde cada uno de mis empleados sepa exactamente cuál es la división de las funciones y sobre todo cuál es el lugar que están ocupando. Entonces, un organigrama no solo me sirve a mí, líder de la organización, para saber y tener un panorama más estratégico. También es importante que cuente con ellos los empleados. Por lo tanto, diseñar un organigrama no solo es desde mi percepción de dirigente de esa organización, sino también y de manera importante desde la necesidad del empleado. Recuerda, cada acción comunicativa que yo llevo a cabo necesariamente deberá de estar relacionada y tomando en cuenta las características de mi público receptor. Luego entonces, para que yo pueda diseñar un organigrama asertivamente, a través de la comunicación y de la estructura formal, debe de tomar en cuenta cuál es la mejor manera o la manera más fácil de que mi empleado lo pueda leer, de que mi empleado lo pueda entender y sobre todo comprender. ¿Sí? Eso es lo importante de un organigrama. Bien. ¿Qué más hay en un organigrama? Bueno, en un organigrama evidentemente se establecen y definen las líneas de autoridad y no solo las líneas de autoridad, sino también las de responsabilidad. Este es uno de los principios básicos de la administración, ¿sí? Autoridad, responsabilidad. Quiero decir que en el organigrama yo gráficamente me puedo dar cuenta, dependiendo del nivel o del lugar en donde se encuentre mi departamento o yo como individuo, cuál es mi nivel de autoridad y también cuál es mi nivel de responsabilidad. Quiere decir que mientras más arriba me encuentre yo en la estructura jerárquica, es decir, más cerca del lugar, la columna vertebral, el cerebro de la organización, de donde se desprenden todos los demás, evidentemente, mientras más arriba, mucho más autoridad. Y el principio de administración establece que a mayor autoridad, mayor responsabilidad y por lo tanto mayores obligaciones y por lo tanto también mayores ventajas y beneficios. Si yo logro establecer un organigrama de tal manera que todos lo entiendan, todos van a saber qué nivel de autoridad y de responsabilidad tienen. Y esto también es importante dentro de una estructura formal. ¿Por qué? Porque de esta manera me va a permitir y me va a facilitar las relaciones, señores. Para eso también sirven los organigramas, para que yo pueda, empleado, entender y saber qué tipo de relaciones puedo y debo de generar dentro de esta estructura formal. ¿Para qué? Para poder desempeñar de una manera más efectiva y eficiente mis funciones y mis actividades. ¿Qué otra característica importante tienen los organigramas? Bueno,
Los organigramas son evidentemente canales formales de comunicación e información. Y aquí es a donde yo quería llegar. Mira, cuando el empleado sabe y reconoce la estructura formal de su organización, a él esto le facilita para saber cuál es el camino que él debe de seguir para llevar a cabo una relación o una comunicación interpersonal, o bien para enviar un mensaje, o a lo mejor para dar una sugerencia, ¿sí? Cuando yo no tengo perfectamente claro cuál es el universo de este organigrama, es muy fácil que me pueda sentir, por un lado, intimidado, por el otro lado, descontrolado, además, poco, digamos, un poco confundido, poco capacitado, me refiero. A ver, un ejemplo, rápidamente. Imagínate tú que tienes una empresa, un salón de belleza, ¿sí? Y en este salón de belleza hay, digamos, 5 estilistas, 2 personas que lavan el cabello, la recepcionista que además cobra y hace las citas y 3 personas que ayudan a mantener limpio el lugar. En total, 10, 12 personas. Bien, imagínate tú que yo llego como nuevo empleado, como empleado nuevo, ¿sí? Y necesito urgentemente pedir permiso para salir corriendo, porque fíjate que me acaban de llamar de la escuela, del colegio de mi hija, y necesito tomarme media hora del tiempo laboral. Y de repente no sé ni a quién pedirle permiso. Porque claro, yo, dueña del negocio, dueña del salón de belleza, no me he dado a la tarea de establecer un organigrama, de establecer una representación gráfica que le permita a esa empleada saber cuál es el camino que debe de seguir en caso de que necesite algo, en caso de que deba de mandar un mensaje, en caso de que deba ella de obtener cierta información o proporcionarla. Como esta nueva empleada, esta nueva peinadora, no sabe cuál es el organigrama ni la estructura de la empresa, lo primero que va a hacer es preguntarle a la de al lado. Si la de al lado tampoco lo sabe, porque este organigrama realmente nunca ha sido difundido, ¿sí? Ella va a suponer que a lo mejor se lo debe de decir a la peinadora que mayor antigüedad tiene. Y resulta ser que no es así, que realmente a quien se lo tiene que solicitar es a la recepcionista, porque en este organigrama la recepcionista es la que tiene mayor poder, mayor autoridad y mayor responsabilidad. Ella es la que cobra, ella es la que va delegando, ¿sí? Ella es la que va decidiendo y va acomodando horarios, citas, etcétera. Por lo tanto, ella es la de mayor jerarquía. Sí, bueno, pero si mis empleadas no lo saben, este pequeño detalle de yo tengo una urgencia, necesito salir y nada más no sé ni a quién le tengo que pedir permiso, eso le va ocasionando al empleado una mayor incomodidad, confusión y además va ocasionándole mucha, hay algunos autores que le llaman ansiedad laboral. A mí más bien me gusta definirlo como una confusión. Confusión en el sentido de que no sabe qué hacer. Confusión en el sentido de que pierde más tiempo. Confusión en el sentido de que se siente desorientada. Me explico. Si a esto tú le sumas, como decíamos en la sesión anterior, una mala inducción, lo que va a ocurrir es todavía peor, porque a lo mejor la empleada, en esta ansiedad que le va a entrar, sabe que tiene que salir y va a decir, bueno, ¿cuál es mi prioridad? Como no tiene a quién recurrir, como no le ha quedado claro, como no tiene un mentor al lado que le ayude y le aconseje, le apoye, ¿sí? Entonces va a salir corriendo, te va a dejar colgado el trabajo. Evidentemente tú te vas a molestar, evidentemente eso tiene, ¿sí?, un castigo, tiene una consecuencia. Ella va a regresar del trabajo y ¿qué va a pasar entonces? Que tú te vas a ver obligado a aplicar una política, ¿sí?, que de entrada no está sustentada con un comportamiento y una actuación real de comunicación organizacional. ¿Lo ves? ¿Cómo es que un pequeño detalle como es establecer, enseñar, difundir un organigrama me puede llevar a tantas consecuencias? Esto es importante, señores. Los organigramas se convierten en medios de comunicación, en canales de información,
¿sí? Se convierten en estructuras que le permiten a los empleados adaptarse y realizar mejor sus actividades. Bien, ¿cuáles son los requisitos indispensables para que un organigrama funcione y cumpla con su objetivo? Oye, ¿y cuál es el objetivo del organigrama? Bien, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. El organigrama tiene como objetivo mostrar de manera gráfica, sistemática, clara y sumamente entendible al empleado cuál es la estructura formal de esa organización, cuáles son los canales de comunicación que él debe de utilizar y además cuál es su ubicación dentro de la misma. Por lo tanto, cuál es su función, su nivel de autoridad y de responsabilidad. Bien, para que un organigrama pueda y deba cumplir con este objetivo, necesariamente debe de cumplir con 3 objetivos o con 3 requisitos básicos. El primer requisito es que sea sencillo y claro. Cuando yo desarrollo o diseño un organigrama sumamente sofisticado o sumamente complejo, lo único que voy a hacer y la única consecuencia que eso va a tener es que los empleados no lo van a entender. ¿Te acuerdas de la pirámide de calidad? Habíamos establecido criterios, ¿cierto? Niveles que me van permitiendo establecer y determinar si ese medio de comunicación es eficiente, si es a través logístico, si es de pertenencia, si es de influencia, etcétera. Bien, cada medio de comunicación que yo desarrollo, desde un organigrama hasta un programa de incentivos, pasando por cualquier cantidad de medios internos de comunicación, deben de ser desarrollados y diseñados tomando en cuenta la pirámide de calidad. Por lo tanto, este organigrama, que es un medio de comunicación interno, debe necesariamente que contar con una descripción gráfica que sea sencilla y clara. Bien, por el otro lado, debe de ser representativo. Quiero decir que gráficamente me tiene que quedar claro, de primera instancia. Algo que es sencillo, claro y representativo es algo que yo solo de verlo, solo a través de la experiencia visual, ya lo entiendo. No es necesario que nadie me lo explique. No necesito una traducción de eso que estoy viendo. Lo veo y digo, claro, a ver, esto que estoy viendo aquí enfrente de mí es una ventana roja que tiene cortinas azules con destellos vivos en color amarillo y se abre hacia afuera. No necesito que nadie venga a decirme, mira, eso es una ventana y lo que tiene ahí es una cortina y te voy a enseñar la manera correcta para poder abrirla. Si yo necesito una traducción de ese organigrama de entrada no está cumpliendo con su objetivo principal. Ese organigrama de entrada no me está sirviendo para lo que debería de servir. Ese organigrama de entrada más bien está confundiendo a mi personal en lugar de convertirse en una herramienta de trabajo. Bien, siguiente. Un requisito indispensable dentro de los organigramas es que dé la ubicación de las diferentes relaciones departamentales. Es decir, este departamento que lo podemos llamar como peinadoras, se relaciona de manera directa y cotidiana ¿con quiénes? Bueno, con los que mantienen limpio el lugar, con las que lavan el cabello, con evidentemente la recepcionista. Esa es la relación que va teniendo este departamento con los demás. Habrá departamentos que no se relacionen con todos los otros. Habrá departamentos que de alguna manera a mí me permitan conocer de manera más eficiente mis funciones, ¿sí? Pero bueno, entonces, el organigrama sirve ¿para qué? Para que yo pueda de una manera clara y sencilla mostrar este tipo de relaciones. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina. En esta lámina, como ustedes se podrán dar cuenta, yo puedo observar, puedo ver los elementos básicos de un organigrama. Estos son 3: el grafo, las sendas y la distancia entre ellas. Dentro de cada grafo, lo que yo voy a ubicar es el área o bien el cargo o bien la persona, el individuo. Porque hay empresas, señores, que cuando son
o muy pequeñas, o bien se rigen bajo el estilo de dirección de las relaciones humanas. Lo que importa es la persona, no el cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Estas empresas se van desarrollando y van evolucionando en sus relaciones de comunicación, partiendo de la siguiente base. Lo que a mí me importa, básicamente, es el individuo que está en tal cargo, no tanto el cargo. Es decir, solo esta persona, hoy por hoy, puede, y de hecho así es, desarrolla este cargo. Si esta persona se va, el individuo, este cargo pierde sentido, significado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le doy tanta importancia al individuo, al ser humano, que entonces me voy convirtiendo en lugares, organizaciones, en donde sí de verdad, en serio, los individuos son indispensables. No solo necesarios, sí indispensables. Entonces, imagínate tú, a ver, por ejemplo, ¿qué tipo de organización? Una empresa familiar, me explico. Un negocio familiar en donde exactamente el hermano mayor es el que sabe el teje y maneje del desarrollo y funcionamiento de la farmacia. Porque fíjate tú que él de hecho trabajó en una empresa farmacéutica o dedicada a este giro durante 25 años. Entonces, él que es, digamos, el operativo o el de logística o el de compras, el departamento que le quieras poner. Este departamento, este cargo, le pertenece, ¿sí? Está ahí y funciona como debe de funcionar gracias a que Armando lo ocupa, ¿sí? Cuando Armando decide irse a vivir al extranjero porque su esposa consiguió una beca para una maestría en Londres, este cargo de compras se desequilibra por completo, entra en un caos, porque somos una empresa familiar y solo lo que queremos es eso, permanecer como una empresa familiar. Y realmente no queremos, nos amenaza la idea de traer a una persona externa a que ocupe el cargo de Armando. El cargo de Armando, no el departamento de compras. ¿Me explico? Bien, entonces, cuando yo tengo este tipo de grafos, yo nada más tengo que ser consciente de cuál es el estilo de dirección, cuál es el sentido de todo esto, cuál es mi objetivo y evidentemente esto cómo va afectando o no de manera directa a el funcionamiento de mi organización. El grafo, por lo tanto, es una representación de un área o cargo, ¿sí? Bien, ¿qué es una senda? Las sendas son las líneas que van uniendo y relacionando, como bien lo puedes ver en tu lámina, a cada uno de los grafos. Por lo tanto, la senda es exactamente ese lugar por donde viaja la red, por donde viaja la información o la relación, dependiendo del caso. Evidentemente hay una distancia, es lo que yo les decía. A mayor distancia del grafo principal, menor responsabilidad y por lo tanto autoridad yo tengo. Cuando esto se invierte, bueno, evidentemente la responsabilidad y la autoridad es mucho más. Las distancias deben de permitirle al empleado ubicar de manera real a cada uno de los responsables de las áreas, por un lado, y por el otro, también le deben de permitir al empleado saber y determinar quién tiene mayor poder. En la distancia, señores, que yo marque entre un grafo y otro, sí es importante. No es solo que yo lo vea estéticamente agradable y que entonces a todos los grafos yo los ubique exactamente en el mismo nivel, con exactamente la misma distancia. No. La distancia la determina ¿qué? El nivel jerárquico, el nivel de poder y de autoridad y de responsabilidad que cada uno de estos grafos o cargos tiene. Y de ahí yo puedo bajarlo más o ponerlo al mismo nivel o ponerlo arriba de. Así es como yo debo de diseñar un organigrama y me debe de quedar perfectamente claro. Para que funcione, debe de quedarme claro. Bien, vamos a hacer por favor la siguiente dinámica. Yo te voy a pedir, si eres tan amable, que cheques ahorita en el listado que aparece en tu pantalla cada uno de los cargos que tiene esta empresa, ¿sí? Y quiero, por favor, que hagamos el ejercicio.
diseña tú el organigrama que para ti sería la mejor opción, de tal manera que al empleado que trabaja en esa empresa, de la cual tú tienes una descripción más o menos detallada, le quede perfectamente claro, 1, cuál es su lugar dentro de la organización y 2, cuál es la vía, el trámite, el camino que él tendría que seguir para llegar a el director general. ¿Te parece? Bien, vamos a hacerlo y un momento continuamos. Bien, una vez que hemos realizado esta dinámica, vamos por favor entonces ahora sí a hablar de los tipos de comunicación que se pueden dar en una estructura formal dentro de una organización, aprovechando el tema de los organigramas. Mira, dentro de una organización podemos tener los siguientes tipos de comunicación. La comunicación descendente, la comunicación ascendente, la comunicación horizontal, la comunicación vertical y finalmente la comunicación en enredadera. Vamos a ver por favor cada uno de estos tipos. Mira, como tú puedes ver en tu siguiente lámina, la comunicación descendente es aquella información o aquella comunicación, los mensajes que viajan desde los niveles jerárquicos superiores hacia los inferiores, es decir, del jefe a los subordinados, del líder a los colaboradores. Ese es el tipo de comunicación descendente. Claro, a ver, ¿cómo para qué nos servirá? ¿De qué manera podemos ilustrar mejor este concepto? Si tú pasas a la siguiente lámina, por favor, podrás ver que la comunicación descendente tiene básicamente 5 tipos o 5 maneras de aparecer y generarse dentro de una organización. Estos conceptos de ascendente, descendente, horizontal, vertical y en racimo son básicamente de 2 autores que han investigado y han dedicado una buena parte de su vida a la comunicación, que son Katz y Kahn. Ellos aparecen en el escenario más o menos en la década de los 60 en el siglo pasado. Y ellos establecen que la comunicación descendente tiene las siguientes funciones o bien aparece de las siguientes maneras. Número 1, a través de las instrucciones laborales. Es decir, cada vez que yo envío un mensaje a uno de mis colaboradores, recuerda, es de arriba hacia abajo. Cuando yo mando un mensaje en donde establezco algo que ese empleado debe de hacer, estoy utilizando la comunicación descendente del tipo instrucción laboral. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cada vez que el jefe sale de su oficina, abre la puerta o bien a través del intercomunicador le dice a su secretaria, Juanita, por favor, necesito que me comunique con mi esposa. Eso es una instrucción laboral. Es una comunicación del tipo descendente, laboral, instrucción laboral. Bien, siguiente, exposición razonada de los trabajos. Esta forma una parte importante y además se convierte en una excelente herramienta ¿para qué? Para difundir mi cultura organizacional, porque la exposición razonada de los trabajos implica cada vez que el líder, el jefe o el que tiene un rango jerárquico superior explica y hace conciencia, responsabiliza al empleado,
al colaborador del por qué es importante esa función o esa actividad que él va a realizar. Importante en términos de departamento, en términos individuales y en términos de la organización. Cuando yo paso, cuando yo no le doy la importancia necesaria ni el juego que debería a este estilo de comunicación descendente, fácilmente me puedo convertir en un delegador de actividades, en un líder que realmente no toma en cuenta a sus empleados y mucho menos en un líder que de verdad puede fomentar la cultura organizacional. Cuando yo le explico al empleado, ¿sí?, cuál es la importancia de eso que él hace, cuando yo le explico cuál es el gran beneficio que todos en la organización obtenemos por ese gran trabajo que él va a hacer, yo estoy atacando básicamente dos áreas. Por un lado, sí lo estoy incluyendo, ¿de acuerdas? La participación del empleado es importante. ¿Para qué? Para que él se comprometa. Y un empleado comprometido evidentemente siempre va a tratar de dar su 110% y no solo el 10%. Es decir, se va a esforzar más. Y por el otro, yo también lo estoy motivando. ¿Qué quiero decir con motivar? Que al momento de hacerlo responsable, al momento de contarle, explicarle, exponerle cuál es la gran importancia, el gran beneficio que vamos a obtener todos con esto que él tiene que hacer, lo va a hacer mejor, se va a motivar, va a sentirse parte incluyente, va a sentirse importante, va a sentirse tomado en cuenta y por lo tanto se va a motivar. Bien, entonces la exposición razonada de los trabajos es cuando, ¿sí?, el jefe o el dueño de la agencia pequeñita de publicidad, que en ese momento tiene 3 empleados, el dueño, el mensajero y la secretaria, manda a llamar a los dos y le dice al mensajero, mira, a las 4 de la tarde tú tienes que entregar este paquete en tal empresa. Porque, ¿qué crees? Que es nuestro material para entrar al concurso que están armando y al que nos invitaron. ¿Para qué? Para tener nuestra primera cuenta. Por lo tanto, Julián, es muy importante que llegues primero a la hora que te estoy diciendo. Es decir, tienes que estar ahí a las 4 de la tarde. Por favor, tómate el tiempo que necesites para llegar. Sé precavido. Por favor, llega media hora antes. Necesito que se lo entregues a tal persona. Y es importante que se lo entregues a ella, por favor. Porque mira, de ti depende que el trabajo que ya realizamos aquí, mi secretaria y yo, pueda ser capitalizado. De ti depende, Julián. Es decir, que nos den el proyecto o no, está en tus manos. Por favor, cuento contigo. Yo sé que lo vas a hacer bien. ¿Sí? Bueno. A través de todo este discurso, lo único que yo estoy haciendo es darle una explicación razonada de su trabajo. El por qué es importante que lo haga bien, cuál es el beneficio que vamos a obtener como organización y evidentemente lo estoy responsabilizando. Esa es una manera eficiente, efectiva de utilizar este tipo de comunicación. Siguiente, procedimientos y prácticas. Eso es, digamos, la información que el líder, el jefe, le da a su colaborador cuando le dice cómo debe de hacer las cosas, ¿sí? Procedimientos y prácticas. Claro, este tipo de comunicación descendente normalmente se encuentra de una manera mucho más formal en los manuales, ¿sí?, en las políticas de la empresa. Bien, sin embargo, no la debemos de dejar de lado. Sí es conveniente que nosotros, jefes, directores, líderes, sepamos exactamente cuándo aprovechar esta herramienta de la comunicación descendente. ¿Para qué? Para ayudar, para orientar y para capacitar a mis colaboradores. Un empleado que se siente capacitado constantemente está mucho más encaminado hacia la última parte de la pirámide de las necesidades de Maslow, que habla acerca de la autorrealización, ¿sí? Mientras yo más lo encamine y lo oriente, mucho más apoyado se va a sentir. Por lo tanto, va a aprender más rápido. Por lo tanto, va a ser eficiente más rápido también. Bien, siguiente, feedback. El feedback no es otra cosa que la retroalimentación.
Y la retroalimentación, señores, hay que saber aplicarla y aprovecharla. La retroalimentación va desde la retroalimentación positiva hasta la negativa. Es decir, yo sí, como líder, es mi responsabilidad y mi obligación reconocer, aplaudir, dar un apretón de manos, una sonrisa, una palmada en la espalda, cada vez que ese empleado lo hizo bien. Y también es mi responsabilidad y mi obligación decirle cada vez que lo hace mal. Ahora bien, acuérdate, aquí es la forma y el fondo. Es lo que digo y cómo te lo digo. Dependerá mucho del estilo de liderazgo. Dependerá también mucho de tus habilidades. Dependerá también mucho de las herramientas que tengas a nivel comunicación interpersonal. Yo de verdad que sí te recomiendo que mantengas un equilibrio entre la retroalimentación o feedback positiva y el feedback negativo. Si yo solo señalo lo negativo, eso necesariamente termina por desmotivar a los empleados. Si yo solo me enfoco a lo positivo, entonces voy a reducir de alguna manera mi capacidad y mi posibilidad de desarrollar y de crecer a ese empleado. Entonces, hay nada más que mantener el equilibrio en el feedback. Sin embargo, el feedback es importante para que yo mantenga una buena relación interpersonal, para que pueda motivar de una manera correcta a mis empleados y evidentemente para que ellos se sientan cada vez más tomados en cuenta. Y finalmente, el adoctrinamiento de objetivos. Bien. El adoctrinamiento de objetivos es ese tipo de comunicación descendente en donde yo lo que busco básicamente, el objetivo de mi comunicación es difundir mi cultura organizacional. Un valor, un principio, una política, un procedimiento, un objetivo específico o general, una parte de mi misión o toda ella, la filosofía, cualquiera de estos elementos que yo estoy tratando de difundir entran en este rubro de adoctrinamiento por objetivos. Cada vez que yo le digo a mi colaborador, oye, Juan, te recuerdo de verdad que es muy importante que todos lleguemos aquí a la oficina a la hora de entrada, que es a las 8:30 de la mañana o a las 9, a la hora que sea. Porque recuerda que la puntualidad es uno de nuestros valores principales. Y si no hay puntualidad, entonces de entrada estamos desorganizados. Entonces sí te voy a pedir y te voy a recordar que por favor procures llegar siempre a la hora. Y puntualidad, recuerda, es llegar exactamente a la hora. No 10 minutos después, ni media hora después, ni 45 minutos después. La puntualidad es igual a, en esta empresa, llegar exactamente a la hora. Bien, entonces, si yo hago esto, si yo doy este mensaje, lo que estoy haciendo es adoctrinamiento por objetivos. O bien, oye, Juan, por favor ven, mira, vamos a tener aquí una junta rapidísima entre nosotros 5. Oigan, de verdad que sí les quiero decir y queremos reconocer profundamente a Juan porque lo que hizo durante este mes nos ayudó a alcanzar nuestros objetivos. Realmente, Juan, te queremos dar un aplauso y un reconocimiento porque así como tú haces las cosas, así es como todos las deberíamos hacer. Eres un ejemplo para nosotros. Lo que estoy haciendo es fomentando y difundiendo a uno de mis héroes. Evidentemente, ¿a través de qué? De demostrar que él hace las cosas como nosotros queremos que él haga. Eso es adoctrinamiento por objetivos, ¿sí? Bien, entonces, esto es comunicación descendente. Ahora, vamos a ver, por favor, la comunicación ascendente. Como ustedes pueden ver en su lámina, la comunicación ascendente es exactamente inversa. Quiero decir, es toda la información que viaja desde los niveles inferiores hacia arriba, es decir, de los empleados, de los colaboradores hacia los jefes, los superiores, los líderes. Esa es la comunicación ascendente. Bien, ¿qué tipos de comunicación ascendente hay? Como lo pueden ver ustedes en su lámina. La comunicación ascendente aparece en el escenario a través de 4 tipos diferentes. ¿Cuáles son ellos? A ver, número 1, lo que están haciendo los empleados. Cada vez que un empleado llega conmigo
yo líder, jefe, dueño de la empresa y me dice, oiga, fíjese que estoy ahorita desarrollando el proyecto que me encargó, estamos elaborando los planos, ¿sí? Nada más queremos comentarle que se nos está acabando el papel o la máquina, el plotter, está descompuesto o el técnico que tenía que haber llegado hoy a las 7 de la noche o a las 5 de la tarde no aparece. Bien, ahí estamos mezclando dos tipos de comunicación ascendente. Por un lado, lo que están haciendo los empleados y por el otro, los problemas no resueltos. Es decir, cada vez que el empleado, el colaborador en cuestión, se acerca a mí, que tengo un nivel jerárquico mayor, para decirme o reportarme algo que está haciendo y un problema que tiene en ese momento, está haciendo uso de estos dos tipos de comunicación. Te podrás preguntar, ¿y cómo para qué me sirve si eso lo llevo a la práctica todos los días? Bueno, porque es importante que sí lo detectes, porque la manera en cómo nosotros manejamos cada una de estas situaciones tiene una consecuencia y una relación directa con la manera en que mis empleados se sienten, es decir, con el clima organizacional, con la forma en la que ellos se van sintiendo o no aceptados, escuchados, partícipes, integrados y por lo tanto apoyados. Sugerencias de mejoras, ya vimos el tema de buzón de sugerencias y lo que sienten y piensan, es decir, las famosísimas encuestas de clima de opinión. Estos programas, ¿verdad?, que ya vimos hasta el cansancio, de cómo es que yo puedo hacer un diagnóstico organizacional. Bien, estos son los tipos de comunicación ascendente y descendente. Te voy a pedir, por favor, que hagamos lo siguiente. En tu pantalla vas a encontrar dos columnas. Cada una de ellas, bueno, del lado izquierdo vas a encontrar, evidentemente, los tipos de comunicación, ¿sí? Cada uno de ellos, tanto ascendente como descendente. Y en la otra columna vas a encontrar una serie de frases. Te voy a pedir que, por favor, relaciones a qué tipo de comunicación se refiere cada una de estas frases. Vamos a realizarlo en un momento, continuamos. Bien, hemos ya visto qué es la comunicación ascendente y descendente. Vamos a ver, por favor, el tercer tipo, que es la comunicación horizontal. Como ustedes pueden ver en su lámina, la comunicación horizontal es aquella que se desarrolla, se da, se maneja entre miembros del mismo nivel jerárquico. Es decir, la comunicación horizontal en este sentido se maneja o se crea, se genera, ¿no? Que si los líderes de este tipo de información van siendo a través o se van estableciendo a través de que o bien de la experiencia o bien de la capacidad empática, del carisma, digamos. La comunicación horizontal tiene una serie de funciones, también tiene ciertos riesgos, es decir, la comunicación horizontal es mucho menos o mucho más difícil de controlar dentro de una organización y de una estructura formal. Vamos a ver a qué se refiere la comunicación horizontal. Mira, primero, si vemos la siguiente lámina, vamos a ver que la comunicación horizontal se da entre estos diferentes tipos, es decir, entre miembros del mismo grupo, entre miembros de distintos grupos, entre distintos departamentos y entre la línea y el staff. Es decir, cuando yo veo el organigrama
¿sí? Todos aquellos niveles que pertenecen al mismo, cualquier relación, comunicación, información o mensaje que viaje a través de este mismo nivel jerárquico, eso es comunicación horizontal, ¿sí? De secretaria a secretaria, de líder a líder, de director a director, de mensajero a mensajero, de obrero a obrero, de asistente a asistente, de supervisor a supervisor, de gerente a gerente, ¿sí? Mismo nivel jerárquico. Ahora bien, entre la línea y el staff, bueno, si yo tengo un despacho de arquitectos, ¿sí? Y además por fuera estoy contratando a un despacho de diseño. Bueno, el responsable dentro de mi despacho de arquitectos que se comunica, delega y supervisa con una sola persona del despacho de diseño, ellos dos son la línea y el staff. Ellos dos mantienen comunicación horizontal. Ahora bien, como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, la comunicación horizontal, puesto que es mucho más difícil de controlar, va siendo mucho más analizada. Por lo tanto, es más importante que también la entendamos, ¿sí? Que comprendamos desde dónde surge, para qué sirve y, sobre todo, cuáles pueden ser las principales barreras o bien obstáculos a los que se puede enfrentar una organización que va basando su estructura formal en la comunicación horizontal. Mira, ¿cuáles son los objetivos o las principales funciones de la comunicación horizontal? Por un lado, la coordinación y solución de problemas. Es decir, cuando yo me manejo en este nivel horizontal, ¿sí? Es mucho más factible, es mucho más fácil y eficiente, asertivo, que yo pueda controlar y coordinar tanto situaciones como problemas y evidentemente darles solución, porque las líneas están abiertas. ¿Qué quiero decir? A ver, imagínate tú, por favor, que vamos a construir un castillo. Para construir el castillo, evidentemente, hay varios departamentos. El departamento de compras, el departamento de finanzas, el departamento de construcción, evidentemente, el departamento de planos, el departamento de materiales y el departamento de supervisión. Bien, cada uno de los líderes o representantes de estos departamentos necesariamente tiene que coordinarse. ¿A través de qué? De la comunicación horizontal. ¿Para qué? Para después poder permear la información hacia abajo y poder dar resultados hacia arriba. Cuando estos no se coordinan, entonces la comunicación horizontal evidentemente no está cumpliendo su función y además tiene toda una consecuencia. Ahora bien, ¿cuál será la principal razón por la cual todos ellos que están participando en la construcción del castillo, no se pueden coordinar, no se pueden comunicar? Bueno, la primera razón es que hay una interdependencia funcional. O bien, ¿por qué no una competencia desleal? Es decir, como yo quiero sobresalir, lucir, vender mucho mejor tanto a mi departamento como a mi gente y mi trabajo, entonces lo que voy a hacer es que le voy a meter el pie al de al lado. Entonces, cada vez que el de al lado me pida cierta información, como, oye, ¿cuándo llegan los materiales para que yo pueda entonces planear en qué momentos, en qué días y en qué horarios? ¿Cuáles van a ser las jornadas laborales de mis obreros, las personas que van a, digamos, construir la pared oeste del castillo? Y entonces yo digo, la verdad no lo sé. ¿Cuándo sí lo sé? Ahí hay una competencia desleal. Por un lado y por el otro, no hay una concepción de trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta organización? Que los que se deberían de comunicar mejor, que son los que pertenecen al mismo nivel jerárquico, no lo están haciendo. Yo misma, organización, estoy fomentando qué, o me está faltando difundir qué cosa, ¿sí? Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Siguiente. Otra de las funciones de la comunicación horizontal es el apoyo emocional, el apoyo moral. Claro, a ver, estamos en el mismo nivel jerárquico. Todas somos secretarias, ¿sí? Entonces, cuando a una de nosotras la regaña el jefe, cuando el jefe de ella llegó muy molesto,
se desquitó con ella, le pegó de gritos y además le dijo, y además usted no sabe hacer su trabajo. De verdad que no me ayuda en nada. Usted como asistente no me sirve para nada, porque de repente, ¿no? Podemos hacer ese tipo de cosas. Bien, la secretaria en cuestión va a salir llorando del despacho de su jefe. Se va a meter al baño y ahí van a llegar las demás compañeras y entonces entre ellas la van a apoyar y le van a decir, no hombre, mira, a mí también, la verdad es que pues yo ya trabajé con este señor, el licenciado es muy especial, no te preocupes, de verdad, mira, vas a ver que con el tiempo le vas a agarrar el modo, yo te puedo enseñar, hay que tener paciencia, o puede haber otras que le digan, no, sí, la verdad es que qué grosero, qué barbaridad, no lo permitas, ve con el jefe superior, ve con el dueño, yo te hago una cita, al cabo es mi jefe y no sé qué. Me explico. Entonces, la comunicación horizontal permite y es mucho más fácil que vaya generando este tipo de apoyos emocionales y morales. Claro, como todos estamos en el mismo nivel, estamos en el mismo barco, ¿sí? Por lo tanto, podemos comprendernos mejor si sabemos cuál es la situación y cuál es el sentimiento y la emocionalidad. Bien, ¿cuál sería una de las barreras también principales? El ocultamiento de información. Entonces, yo realmente no quiero que nadie se entere, no lo digo, o bien yo te veo a ti que estás muy mal, pero pues hay que ocultar información, ¿verdad? Y eso quiere decir no te involucres. Y eso quiere decir yo sí sé cómo le puedes hacer para que no te vuelva a gritar, pero no te lo voy a decir. ¿Por qué razón? Porque hay una falta del valor del trabajo en equipo, porque no acabamos de entender qué es la empatía, porque las relaciones interpersonales están realmente mal, porque en la empresa más bien se va buscando y generando este estilo de dirección clásico en donde el individuo no me importa, lo que me importa es mi trabajo. Bien, siguiente, control del poder autoritario. Claro, cuando la comunicación horizontal funciona bien, es mucho más difícil que se concentre el poder en una sola área. Es decir, la compartimos. Todos estamos en el mismo barco, todos somos gerentes, todos debemos de trabajar juntos y por lo tanto todos vamos a tener tanto la misma autoridad como la misma responsabilidad. Es decir, esto evita que mis gerentes vayan teniendo esta competitividad mal entendida, en donde siempre hay uno que quiere sobresalir por encima de los demás. Y eso quiere decir yo los piso, yo soy deshonesto, yo paso por encima del código de conducta, yo realmente no me importan los valores, cualquier cosa, con tal de pasar por encima de ellos. Sin embargo, cuando la comunicación horizontal sí funciona, esto se da de una manera tan fluida, tan engrasada, tan fácil, que también ayuda y de manera importante a qué? A mantener y promover un clima de organización, ¿sí? Un clima de opinión y un clima laboral mucho más sano, de mucho más colaboración y evidentemente de más sinergia, de más trabajo en equipo. Bien, vamos también a pensar, por favor, que cuando en una empresa hay demasiada especialización, cuando el principio de la especialización de la administración es tal que en verdad cada persona sabe o cada departamento entiende que es su función y nada más, cuando los empleados van tomando estas funciones y estas responsabilidades de manera tan posesiva, tan personal, bueno, eso también impide y es un obstáculo, una barrera importante para la comunicación horizontal. Porque como es mío y solo mío y nada más mío, no te lo comparto. Y no te ayudo y no me interesa lo que tú hagas. Es más, mientras más lejos estés de mí, mejor. Esto sucede mucho, sobre todo en las instituciones burocráticas, ¿verdad? En donde parece ser que esa función es tan importante y como solo me pertenece a mí, entonces esto se convierte en un juego perverso, ¿sí? En el cual no te doy, no te pido y si te pido no me das y si me das es más bien a nivel de favor y yo te voy a cobrar ese favor tarde o temprano y de verdad así no puede funcionar.
La comunicación horizontal, por lo tanto, sirve para mejorar las relaciones, establecer climas laborales sanos y además coordinar y solucionar problemas de una manera mucho más rápida y eficiente. Bien, eso es en relación a la comunicación horizontal. Hemos visto 3. Ahora, ¿qué es la comunicación vertical? La comunicación vertical es cuando se da más bien de arriba hacia abajo y de alguna manera yo solo la utilizo para establecer funciones de una manera muy clara, ¿sí? Entonces, eso es lo vertical, es decir, delegar. Eso es la comunicación vertical. Cada vez que un dirigente, un jefe de departamento o el dueño de la organización dice y establece la función que te corresponde realizar hoy a ti, a nivel función únicamente, no hay adoctrinamiento por objetivos, no hay feedback, no hay exposición razonada de trabajo, nada más es establecer una función, delegar una función, una actividad. Entonces, estamos hablando de comunicación vertical. Y finalmente, la comunicación en enredadera. Bien, la comunicación en enredadera, señores, es interesante porque se puede dar de 2 maneras, a nivel formal o bien a nivel informal. La comunicación en enredadera se da básicamente en aquellas empresas que se rigen bajo la política de comunicación a puertas abiertas. Es decir, la información, la comunicación, las relaciones, los mensajes viajan y se mueven de una manera dinámica sin respetar nunca el mismo patrón. Es decir, yo puedo comunicarme ascendente, descendente, horizontal, vertical, hacia un lado y hacia otro, ¿sí? Cuando esto se da así, por eso es en enredadera, ¿sí? Porque realmente no tiene una estructura geométrica clara, lineal, quiero decir. Es decir, todos nos relacionamos y nos comunicamos con todos sin importar el nivel jerárquico o bien la posición que ocupemos, ¿sí? Esto es típico de las empresas que se manejan bajo el estilo de dirección de los sistemas sociales. No nos hablamos de usted, no hay cargos realmente, todos somos iguales y es mucho más fácil que así se genere la comunicación informal. Bien. La comunicación informal, señores, como ustedes podrán ver en su lámina, en la última que vamos a revisar el día de hoy, tiene, digamos, 3 estilos o 3 tipos: las noticias, los comentarios y los rumores. Bien, rumores, señores, importantísimo tema que vamos a atacar y a desarrollar en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.